Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films. Hoy tengo pues el gran privilegio de que me acompaña una invitada muy admirada por nosotros, muy querida y de un talento inolvidable, pues sus películas nos han conmovido, son una experiencia que todos debemos vivir. Vamos a platicar un momento con Eva Villaseñor, por favor, acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Film, donde nos acompaña la directora, guionista, creadora de películas entrañables y una gran amiga, Eva Villaseñor. Bienvenida. Oh, gracias, Arturo. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por atender este llamado para compartir un poco de tu experiencia, de tu sentir en torno a tu propia historia y en torno a lo que nos reúne, que es el fenómeno cinematográfico, whatever that means. Bienvenida. ¿Cómo se te ocurrió, queridísima Eva, empezar en esta cosa tan loca que es ser cineasta, hacer películas, organizar discursos? Bueno, primero gracias por la invitación. No, hombre, nada que agradecer. Felicidades por este proyecto. Bueno, inicié con la fotografía fija. Yo soy de Aguascalientes, mi ciudad natal. Ahí empecé primero con unos talleres en la Casa de la Cultura y aprendí ahí blanco y negro. Gané un concurso ahí, un concurso local, y ahí me sentí pues que ese oficio era el mío. Me sentía muy segura, era muy pequeña y estaba por cursar la preparatoria, y pues un paso medio normal es a veces irse a Guadalajara, que es el estado aledaño a Aguascalientes. Me fui a estudiar la prepa allá y ahí estudié artes plásticas en el Cabañas, estudié un diplomado de cine en la UDG. Todavía vivía Boris, el fundador de la escuela de cine. Estudié en el CAP también un taller de guión, y ahí fue cuando descubrí que existía la escuela del CCC. Al par también venía a tomar talleres aquí al Centro de la Imagen en México, entonces tenía como un piececito ya aquí en la Ciudad de México. Descubrí el CCC, fui a hacer el examen y quedé. A los 19 años me vine para acá a la ciudad, y pues bueno, ya aquí tengo casi 20 años en esta ciudad, y ahí empecé a desarrollar más mi voz cinematográfica. Empecé con un primer documental que se llama Memoria Oculta. Bueno, primero hice unos cortos de ficción, pero luego, al conocer el el género de documental, eh, pues me vi, me vi ahí inmersa, y empecé a desarrollar el primer documental, y luego desarrollé para graduarme mi tesis, M, y ya, ahí empecé a seguir, ahora terminando otra película. Qué padre, pues bueno, eso es así como A grandes abuelo de rasgos. pájaro, claro. Qué padres cosas, me identifiqué mucho contigo cuando dices que empezaste con la foto fija. Qué bonito es encontrarse con el milagro fotográfico, ¿no? Claro, Qué cosa tan bella empezar a entender que la luz se puede capturar con una cajita y unos lentes. totalmente, te obliga a observar, a detenerte, a sentir que cada día, cada momento puede haber una expresión de la luz que tú puedes sujetar de cierta manera. Ahora, pues bueno, desde que empecé con eso, yo creo que no hay un solo día. Bueno, tal vez habrá en algunos momentos un periodo de mi vida, tal vez seguramente, cuando pasó lo de mi primer largometraje en el 2007, que paré con la fotografía, pero de ahí todos los días he tomado fotografías. Creo que a veces es una manera de permanecer o de atrapar lo inevitable. Sí. Qué bonito, fíjate que yo me he dedicado también mucho en gran medida a mi vida. Creo que si se pusiera un objetivo principal, tal vez es generar imágenes. Totalmente. ¿Quién sabe realmente para qué? Es para vivir, ¿no? Es para intentar interpretar el mundo donde vivimos, ¿no? Como dices, agarrar los pedazos, darles sentido. Sí, justo como si hubiese una necesidad de decir, yo estuve aquí, yo vine a este mundo, porque luego descubres lo efímero que es el mundo, te empiezas a involucrar
con la literatura, empiezas a leer, empiezas a entender cómo se mueven los personajes, sus paradigmas, y te ves tú también como si fueras un personaje. Entonces también empieza esa, pues en mi caso, obsesión, y en tu caso supongo que también, ¿no? La obsesión de poder entender la luz y a través de ese proceso entendernos. qué chido entrar al cine del lado de la imagen, ¿no? Bueno, es uno de sus caminos que tiene, muy Sí, bonito. Tuvimos un maestro en común muy bello también, ¿no? Mario Luna, sí, que nos enseñó muchas cosas de la luz y increíble. ya se murió, Ujú. desgraciadamente, pero creo que seguramente tuviste muy maestros que te inspiraron, ¿no? En aquellas épocas Sí. cuando empezabas. Sí, cuando empecé yo tuve una muy buena maestra de Aguascalientes, que tuve la fortuna ahora de yo darle clases a su hija, que me parece increíble esas, la, la vida cómo es circular y cómo es como un péndulo ahí que regresa. Y también tomé clases con dos maestros muy buenos, que fueron los que me definieron más hacia la filosofía de la fotografía, donde conocí autores que podía yo entender un poco hacia dónde llevarla, que fue Chaidul Alam, que es un fotodocumentalista de Bangladesh, y Ernesto Bazán, un italiano que vivió mucho tiempo en Cuba, y desarrolló un proyecto muy importante que se llama el Periodo Especial, y con ellos pues fue un gran momento que determinó y definió mi búsqueda hacia el documental. No lo tenía tan concreto y ellos me fueron guiando. Y obviamente en el CCC pues tuve, claro, a Mario Luna que pues sí, elevamos, o bueno, conocí, me especialicé en la cinefotografía, conocí la luz en movimiento, la fotografía en movimiento y sí, fue un gran maestro, nos enseñaba a poder utilizar cosas sin tanto costo. Eso, aprovechar materiales que teníamos en cualquier momento para aventar un pequeño reflejo en un rostro, una pequeña lucecita, este, y eso pues es una filosofía también de cómo hacer cine. Nos decía, es cine de ajo, digo, ¿te acuerdas, no? Que Sí, nos decía claro, eso. esos grandes dichos de Sí, Mario. El cine de ajo, el Montessori. ¿Dónde totalmente. quedó el Montessori? Decía, ¿no? Cuando te veía que estabas medio torpe o algo. Sí, qué paciencia Sí, qué tenía Mario. vocación, ¿no? Qué vocación y qué paciencia, sí. Sí, qué vocación de... Claro, pues es que él enseñaba, no sé, la clase de Mario Luna era como hacer magia, ¿no? De pronto, como con su Totalmente. cajita que llegaba y empezaba a sacar papelitos, plastiquitas, cualquier cosa que parecía, si no supiera uno, para el ojo no entrenado parecía basura, ¿no? Totalmente. Prácticamente. Sí. Y no, claro que no, te iba a Era la enseñar a hacer pequeña magia, ¿no? lucecita, totalmente, Claro. sí. Una maravilla, muy afortunados de tener grandes maestros, ¿no? Que nos han inspirado, es lo bueno. Claro, El CCC, pues muy buena escuela, ¿no? También, sí. obvio. Como todas las escuelas, pues por supuesto, hay dos lados de la moneda, ¿no? Uno quiere ser libre y a veces no lo puede ser tanto, pero al final, pues ahí conocimos a tantos que nos han inspirado también, lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, pues vas pasando por procesos. A veces la amas, a veces la odias y a la lejanía, pues solo le guardas mucho cariño porque, pues bueno, su formación, pues a mí en lo personal me ayudó a estar donde estoy ahora. Está enraizada mi primera obra está enraizada con el CCC, habla eh, el espacio que ese es en la escuela, donde se desarrolla parte de este relato del CCC. Creo que les quiero contar mucho, me gustaría que pudieran entrar a verla, está en YouTube libre, se llama Memoria Oculta. Este, pero sí es una película que fue un parteaguas en mi vida, tanto el suceso, que fue en el 2007, hasta los 7 años después en que realicé la película, que fue en el 2014. Este, en ese momento yo ya llevaba desarrollando la película de mi hermano que se llama M, y la tuve que parar justamente porque en el Inter desarrollé Memoria Oculta, entonces todavía me quedaban un año, 2 años para terminar la escuela, entonces continué, terminé Memoria Oculta y terminé con M para graduarme, y entonces las dos son mis dos hijos y nacieron de ahí, entonces pues algo le tengo que tener de cariño. Ay, pues mira, a ver. Son muy bellas tus películas, muy elaboradas, o sea, también fruto de toda una buena formación también, o sea, de un entorno ahí muy profesional en el CCC también, en el que estabas tú, pues,
Sí, sí, sí. participando, ¿no? Tú eras de la tribu y pues hiciste lo que tenías que hacer, unas películas, pues para eso va uno, ¿no? Sí, totalmente. Cuando empecé a estudiar documental de manera más especializada, que es en la última parte de la carrera, tuvimos un taller con una maestra que se llama Marta Andreu, que nos posibilitó, nos abrió la perspectiva de conocer el cine documental, un género, el género del cine de creación, que de alguna manera lo conocía, había pasado tanto tiempo en el CCC, pero lo veía como un cine exótico de cierta manera, pero cuando llegó en ese momento de mi vida, pues no, realmente descubrí que era el origen del cine. El cine, los Lumière retrataban a sus hijos, a su familia, es lo primero que observamos. Es el origen también de lo que había olvidado de la foto fija, que cuando entré al CCC, de cierta manera como que perdí un lazo con lo que ya había aprendido, porque pues tienes que pues a veces soltar algunas formas para aprender otras. Y lo redescubrí también otra vez cuando entré al documental, porque la fotografía fija convive mucho con la metodología de hacer cine documental. En fotografía fija, pues uno anda solo, uno es director, fotógrafo, productor, en muchos casos construye la imagen en soledad. Y el documental en muchos momentos se puede hacer así. No en todos los casos, dependerá del proyecto, pero en muchos casos uno está solo, uno se encuentra solo, muy diferente a cuando uno hace ficción. Pero sí, en esa clase tuve mucho apoyo de mis maestros que estuvieron al lado de mí, Lucrecia Gutiérrez, Luciana Kaplan, Emiliano Altuna, gente que estuvo ahí y que apoyó el proyecto, porque pues era un proyecto muy personal. En ese momento, pues no era tan bien visto hablar de las cosas personales. Había algo ahí que podía comprender en el momento. Este, pero también había visto en ese taller muchos autores que hablaban de su papá, de su mamá, de sus relaciones cercanas y me parecía asombroso lo que había generado en mí y aprendí que también ellos hacían cine con muy pocos recursos, que eso también de cierta manera te ayuda un poco a sentirte capaz, porque a veces lo que te determina no hacer cine es el costo. Y cuando descubres otros autores que han hecho películas con tan poco, con tan poco en el sentido económico, pues te ayuda más cuando estás empezando, que tienes ganas. Y a veces sí, el dinero es lo que te detiene un poco. Entonces, conocer este tipo de cine dentro de la misma escuela, que la misma escuela también pues es una escuela industrial, pero tener este apartado de cine de creación, pues me dio la posibilidad. Hay quienes de mi generación lo agarraron, lo abrazaron, y hay otros que dijeron, no, yo estoy más enfocado en otro. Y eso es lo bueno de las escuelas, que te abren varios caminos, varias vertientes para que tú decidas cuál es la mejor. Sí. Y tú te fuiste al lado más personal del espectro, ¿no? Sí, pues porque justamente ese taller, no sé por qué para mí fue como muy revelador, siempre lo comento que Marta Andreu nos enseñó unas películas increíbles, vi Esviato, Mm, eh, de Kosakovsky, y de repente vi ese cine. Yo había escuchado esa película, Kosakovsky no le permite ver a su hijo su reflejo durante 3 años, él tiene 3 años, y graba el momento en el que se ve el reflejo. Y pues son 30 minutos de un abanico de emociones humanas en un niño de 3 años cuando se ujú, descubre por primera vez en el espejo. ujú, No, pues quedé maravillada. ujú, Les Golwaski, que Al Este del ujú, Paraíso, cuando lo ujú. vi, No, pues muchas películas Sí. que en ese momento, Yulene Olaizola, cuando yo vi entre Shakespeare y Víctor Hugo también, dije, wow, es que todos tenemos una historia por ahí que queremos contar. Y Ujú, todo partió de una pregunta, nos mandaban a hacer una pregunta, porque estábamos conociendo el dispositivo de la entrevista. ujú. Que yo mucho tiempo le hacía el fellito, porque decía, ay no, Talking Head, Es normal en las no, escuelas es como normal, que como sí, que sí. tenerle un poco de aberración, pero Sí. luego cuando lo descubres bien, sabes que Ujú. es la Hay de única entrevistas forma, a entrevistas. entrevistas y que hay documentales que no hay otra, Claro, no hay otra. sí, claro. Entonces, bajo mis todavía como medias ideas de no hacerlo, fui a hacer una entrevista porque nos pidieron hacer esta entrevista que fuera a preguntar algo que supiéramos, pero no con tanto detalle Ujú, y que nos interesara mucho. Y yo, en el 2007, sufrí un brote psicótico y me dieron un tratamiento TEC, un tratamiento de electroshock, pierdes la memoria temporal. Entonces, durante un periodo de mi vida no supe qué pasó. Fue dentro del CCC
Entonces, pasaron 7 años para que yo pudiera preguntarles a mis compañeros. En este caso le pregunté a Fernanda Valadez, que ahora es una gran cineasta que admiro, una compañera y una gran amiga, que me ayudó mucho pues en esos momentos, no me dejó sola, y ella es una parte importante de ese relato. Entonces, sí, creo que la entrevista, conocer todas esas cosas en ese momento a mí me parecía increíble, porque podía entender lo que me había pasado. Yo me veía como extranjera en mi propia historia de vida. No sé, yo decía, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y no lo comprendía, porque en la escuela se había comentado que no se me comentara para no alterarme. Una mala decisión, no sé por qué, pero Ya. que funcionó para mí como Contraproducente. contraproducente en su momento durante los 7 años, porque dije, pues no me quieren contar, pues ¿qué hice? Ujú. Pero Ser algo muy vergonzoso, era o algo sea, muy algo vergonzoso, terrible, ¿o algo qué? terrible. Pues sí era terrible ver a una persona que está sufriendo mucho, Por pero una supuesto. persona, pero no era Pero algo no es que, que haya sea algo que sea tu culpa, digamos. exacto. Ajá. Entonces, pues ese hecho a mí me afectaba demasiado porque sí pude estar en la escuela, porque pues sí era muy aplicada yo, entonces mi lugar se Ujú, mantuvo, ujú. pero al regresar, porque estudié también la carrera de guión, estudié un año guión ahí en OCCC, y cuando regreso, pues me encuentro como con, pues este aislamiento a no Mm, conocer esa parte de mí. Entonces, pues yo pues no sé cómo mi cerebro trató de en un tiempo pues no preguntar, pues dije, asumir que tenía cierta culpa, algo había hecho, mm, porque además no regresé a esa generación, regresé a otra generación. ujú. Entonces, pues pasaron 7 años en los que hubo en mí mucho cuestionamiento de qué sucedió, qué pasó. Entonces también veía muchas películas que mucha gente hablaba también de episodios que querían entender qué había sucedido. A lo mejor no pérdida de memoria, pero entender un suceso de su infancia, una Claro, cosa así. ya. Entonces dije, ¿por qué no? Es una escuela, lo haré, voy a investigar qué pasó, y ya también era una manera de poder yo descubrir que yo estaba ya en un estado en el madura para poder afrontar la situación de Ujú. alguna manera, ¿no? Como entender Claro, qué claro. había sucedido. Sí. Y sí, descubrí que no era tan grave como para que se me hubiera, pero sí creo que el tiempo en esos momentos, la salud mental no era algo de lo que se pudiera hablar con tanta facilidad o en ese caso en la institución. En mi familia siempre se habló y nunca tuvo nada de Ujú. que oscurecer o que tapar ahí o no decirme, pero sí dentro de la escuela hubo eso. A lo mejor no, la intención no era mala, pero pues ya ejecutando eso sí, pues a mí me generó mucha incertidumbre muchos años, pero dio resultado memoria oculta. Creo que si no hubiera tenido esa gran necesidad de saber, no hubiera descubierto bien qué pasó. Entonces me ayuda, pues sí, el cine te ayuda a reforzar tu identidad. No, increíble, increíble esta historia que nos compartes. Memoria oculta, la podemos ver en YouTube Está a en la YouTube, hora del día que queramos, el día que queramos. cuando quieran. También está en el YouTube del Y CCC. es, pues sí, al final es fascinante, o sea, porque la relación tuya con la película tiene que ver, en una mano tienes la herramienta y en la otra mano tienes la duda de tu propio ser. Y lo que platicábamos hace un ratito, que era que a veces tienes que jugar pues a verte como personaje. Sí, Entonces, pues de repente yo veía a esa niña de hace 7 años, bueno, tenía 19, no, esa joven, más joven del tiempo en el que estaba haciendo, entonces, pues, de hecho, me ayudaba mucho salirme, verme como personaje y no verme como verte ahí objetivamente. mente, de cierta manera. Obviamente es Claro, difícil pero no lo salir que de tú te imaginas, sino lo que la cámara está registrando. totalmente. Y eso a veces, pues, costaba, porque no solamente entrevisté a Fernanda, entrevisté a mi mamá y a mi hermano. Sí, sí, increíblemente. Y pues había cosas que no sabía. Literal, yo pensé a Claro. ver que iba a descubrir cosas, dije, pues qué tanto me borraron, porque también tenía un poco de miedo también eso, el saber que Oye, hay vas a que tener hacer. mucho valor para hacer algo así. Pues sí, Y muy necesario que lo hayas hecho también, ¿no? Seguramente te sí, quitó mucho peso de encima no, también. muchísimo, porque Claro. pues ya no me sentí no me sentí culpable, o sea, Es más que bien el eso no era saber es una incertidumbre, ¿no? muy fuerte, muy, muy Qué feo, fuerte. oye, 7 años, qué bueno Sí, que todo eso ya pasó. sí, ya, Y lo expiaste con todo un documento, ¿no? sí. Un documento que sí, que pues ayuda también, yo siento que
pues me ha ayudado mucho a entender otros mundos también. Creo que haber empezado con una historia tan personal y con ese asunto tan profundo, de dónde escarbar y la confrontación con la gente que amas o la gente que estuvo a tu lado en esos momentos, me ayudó mucho después a continuar con la película de mi hermano. Mi hermano estaba pasando por un momento, bueno, llevaba muchos años luchando contra las drogas, especialmente la metanfetamina. Entonces, pues me ayudó a ser más comprensible. A veces uno como hermano puede juzgar fríamente a veces porque uno está muy involucrado, pero el haber hecho el ejercicio de poderme salir, también a mi hermano lo trataba de ver como un personaje y me ayudaba a poderlo pues comprender de una manera más compasiva. Eso. Porque había visto muchos documentales de drogadictos en donde es terrible, pierden totalmente su humanidad por una imagen mal hecha. Y no, aquí dolía mucho, entonces tienes que cuidar mucho. Hay algo que, pues el cine nunca va a estar encima de la vida de nadie, entonces tienes que estar muy seguro de a veces de toma de decisiones. A lo mejor no renunciar en el momento a no filmar, pero tienes una segunda oportunidad que es donde conformas la película, que es el montaje. Entonces en el montaje ahí sí tienes que cuidar muy bien cómo yuxtapones ciertas imágenes, cómo vas, porque tu principal espectador es tu personaje. Entonces tú tienes que generarle, pues en mi caso yo creo que como estaba sufriendo tanto, pues una posibilidad de esperanza en algo. Entonces uno sabe que las películas son como oraciones, retumban. Entonces, uno hay que tener muy claro lo uno proyecta, porque pues se expande, después se sale de tus manos. Entonces creo que sí, a mí me gusta mucho M, me duele mucho, todavía yo la veo y sufro, las dos ya, me sufro mucho cuando las veo, pero al mismo tiempo me siento que al final las puedo abrazar. O sea, pues veo esos dos lados, ¿no? Las sombras, la oscuridad y la luz. Qué bonito tener que hayas tenido la herramienta cinematográfica, ¿no? O sea, Sí, porque es como de un pilar de donde, ¿no? Un salvavidas también en medio del mar también, ¿no? totalmente. Decir, la cámara me va a ayudar a entender, ¿no? Incluso lo que tengo en la cara, ¿no? O sea, a mí mismo o a mis familiares. Totalmente. Que No, está justamente cañón. de forma, Mm. yo intenté en estas dos películas, no aparezco, no No, aparece ni mi no, voz, tu imagen no está. no No. está, y eso pues me ayuda un poco más, porque a pesar de que es algo tan, no me ves, pero me conoces. Sí. También era un poco un reto, cómo hablar de un personaje que no estás viendo, pero estás viendo lo que está viendo. O sea, era estar pensando mucho en cine, de quién está detrás, quién está adelante, el Kuntung Padrísimo. Studio que hablan y se ponen irse. Ujú. No, y queda siempre obviamente, o sea, perfectamente manejado porque te están hablando a ti, o sea, que eres, ¿no? Que Sí, eres tú. Entonces, sí, 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 claro, te interpelan totalmente. y queda clara la relación, pues, Ujú, todo el tiempo. sí, No, y bueno, que la familia, o sea, pues la familia ahí está, ¿no? Eso es bonito, pues. O sí, sea, todas las familias tienen sus cosas, no hay familia que no tenga sus cosas. Pero bueno, por un lado el valor de haberlo hecho, padre, ¿no? Y también son documentos que al final sí, yo creo que, pues a ti en lo personal, pues sí te aportan algo muy positivo, sí. totalmente. Eso se siente y eso es No, padre. y descubres que cómo hacer de algo íntimo algo universal. Porque al Mm, final, si tú quieres llegar a lo universal, tienes que apelar por lo íntimo. mm, Porque es en las únicas cosas o en las pocas cosas en las que tenemos relación y que pueden traspasar idioma, etnia, fronteras, porque sí, o sea, ahí lo descubrí no con mis películas, bueno, sí, en su momento cuando viajaron y veía las reacciones, y decía, ¿cómo mi hermano puede generar lo que genera en Aguascalientes, por ujú, ejemplo, ¿no? O ujú. sea, y porque pues sí, las emociones eh, pues son universales si las tratas de ver así, sí, el cine es muy poderoso, hay que saberlo usar con mucha responsabilidad. Pues sí, sí, estoy muy de acuerdo, ¿no? Al final es una responsabilidad traer una cámara y hacer un montaje, ¿no? Como tú dices, eso va a llegar a quién sabe qué ojos, a quién sabe qué mentes, y pues mejor generar algo bueno, ¿no? Que Sí, algo malo, sí, sí. ¿no? De preferencia. Sobre Cada todo quien si sabrá los qué hace. personajes están vivos. Tú Sí, no puedes, o sea, si un personaje, en el caso de mi hermano, mm, pues sí, o sea, una adicción de esa magnitud, sí, las probabilidades son pocas.
porque sabemos, conocemos la trayectoria de una enfermedad así. Pero al mismo tiempo sabes que hay herramientas como el arte, como el cine, que cuando tú le quieres decir a alguien que lo amas tanto, porque a veces, pues sí, las enfermedades de las adicciones tienen que ver con las emociones, entonces con el afecto, el no dado o el dado en demasía, ¿sí? Entonces, el decirle a mi hermano a través de esta película como una carta de estamos aquí, puede ser algo ingenuo o algo ambicioso, que puedas cambiar a alguien con una película. Eso es una idea, pero no por eso no lo haces. Pero tienes que ser realista. Una película no es un efecto milagroso para cambiar el mundo como tal. Es muy complicado eso. Pero sí tu realidad cambia. A mí me cambiaron mis películas. Y sé que a mi hermano, de alguna manera ha determinado a lo mejor la línea. Mi hermano sigue con vida. Mi hermano, pues sube y baja, ahora está bien. Pero, pues sí, a veces puedes, sobre todo tu vida, modificarla con las cosas que haces, con tu arte, con tus películas. Claro, claro, claro. Y luego las personas que puedan estar en situaciones complicadas y que vean las películas, pues que también algo en su vida pueda, Sí. quizás, ¿no? Aportar. Digo, es mucha responsabilidad, como tú dices, darle al cine que pueda, Pero si eso llega pero el intento se puede hacer, el ¿no? intento, y eso es válido, porque muy posiblemente uno quisiera, o sea, yo no sabría decirte, pero yo he estado en lugares donde he presentado y he sentido, pues, la Habrás emoción. topado historias. Historias, o sea, no te puedo decir, no, esa película le cambió la vida. No, no he No, escuchado no, esa no, historia, pero pero haces. sé que en el momento yo he visto que ha habido un clic, porque a mí me ha pasado con películas. Yo he tenido clics con películas que han determinado la forma en la que hago cine. Y generalmente son cine documental o un cine, sí, el cine documental siento que tiene algo de subversivo. Y eso a veces no está tan al alcance, uno a veces tiene que hurgar porque no está tan a la vista, entonces uno tiene que ir a buscarlo. No, y el cine que tú haces es el más subversivo de todos o de muchos, porque si bien hay una parte del cine que nos da fórmulas, porque también se aprovechan de lo universal para, pues, para crear fórmulas y hacer los géneros y demás, pero lo que tú haces es completamente lo contrario, es hacer una cinematografía en tu propia casa, en tu propio hogar emocional. Entonces, imagínate que en un mundo muy ideal, que ojalá que no sea tan futuro, lo que tú haces lo pudieran hacer pues muchas más Ya lo están personas. haciendo, que eso es Eso. lo genial. O sea, ahora me encuentro pues, que estaba en el periodo de dar clases, después de pandemia, que era tan imposible filmar. Este, bueno, sí, no, pues, pero me enclavé con las clases y ahí fui descubriendo que naturalmente era orgánico. Ahorita la gente miró hacia uno mismo, se giró la cámara y ahora muchos de los proyectos que antes era uno o dos de una generación, ahora es la mitad de los proyectos son personales, de una necesidad de girar la cámara y de voltear a ver. Por eso digo, el cine uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que está mostrando más. Eso está buenísimo. O sea, ojalá que fuera parte casi de la educación de las personas, ¿no? Tener que Totalmente. voltear la cámara, ¿no? Y hacer algo introspectivo y cuestionarse qué onda consigo mismos, ¿no? Y Totalmente. porque lo que queremos encontrar también y lo que nos gusta son las voces auténticas, Sí. ¿no? Más que otras cosas. Todo se vale, todo está bien. También nos gustan todos los tipos Sí, de cine. No totalmente. combatimos nada tampoco, pues. Pero sí siento que si es una herramienta que puede ayudar al ser humano a entenderse y a crecer espiritualmente, pues debería ser algo que se esté impartiendo a nivel, bueno, soy muy idealista tal vez con No, esas pero en una ideas, escuela que pero no llegue hasta el final, por estaría muy ejemplo, de la bien. carrera, que desde el inicio tuvieras Bueno, al un menos en las carreras de acercamiento cine, al menos en las totalmente. carreras de cine. Sí, Digo, sí, estaría sí. bien en las preparatorias, la verdad, o sea, Increíble, pues increíble. sí, pues No, porque sí, ahora ves a los chicos, a las chicas filmando y tienen una educación visual porque pues, consumen tantas imágenes que saben sí, perfectamente cómo hacer cortes, a claro. montar, o Ya sea, tiene una intuición una intuición, cinematográfica natural, ¿no? claro. Pero hay que también pensar lo que hacemos todo el tiempo. Eso, Reflexionar cómo hacemos ese cine, sí. ponernos límites también, qué tanto funciona mostrar, qué tanto no funciona. El arte de la sugerencia, que es el cine también, sugerir cosas también, dejar que el espectador piense. Y bueno, también el espectador
el espectador tiene que abrazar también esas nuevas formas, porque también hay una gran parte de quien te ve, que tenga disposición, que esté cómodo, que quiera ver la película, que esté dispuesto. Entonces también, pues el cine para todos, en algún momento de su vida puede llegar, o sea, en mi caso llegó, en este caso, por una necesidad, pero siempre he estado abierta también a hacer otro tipo de cine. Cuando salí, empecé dando clases y hace 2 años terminé otra película que ya no tiene que ver con mi entorno cercano, pero sí tiene que ver con las relaciones filiales. Este documental es una idea original de Juan Villoro, y es una película que trata sobre Rodrigo y Gonzalo García Barcha, que regresan después de 50 y tantos años a la casa donde su papá Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad. Y esta película, pues, aunque no trate de mí directamente como mi relación con, sí trata de un tema que a mí me interesa mucho, que son, pues, las relaciones entre hermanos y los procesos creativos. Y bueno, fue un viaje increíble hacer esa película. Investigué mucho sobre la figura de Gabriel, este, y pues bueno, ahora ya está proyectándose en festivales. La estrenaste en el Festival de Morelia, ¿verdad? De este año. Aquí en México, y Aquí la en estrené México. en julio en el Festival Gabo, en Bogotá. Wow, Sí, qué maravilla. sí, sí, Pues sí, esta figura gigantesca que es Gabriel García Márquez sí, sí, y que tiene todo este lado mexicano, ¿no? Que aquí se radicó y que, bueno, aquí hizo mucho de su vida, escribió algunas de sus grandes obras. Y ahora tiene 2 hijos mexicanos, ¿no? Encantadores, muy entrañables, la verdad. sí. Y Uno de con ellos cineasta, uno de ellos cineasta, el otro dibujante, tipógrafo, tipógrafo. sí, No, qué belleza, ¿no? Digo, no vamos tampoco a spoilear. sí, Pronto se podrá claro. disfrutar, hay que estar, vaya, al pendiente cuando se pueda ver en salas, en festivales o a ver Sí. plataformas, pues quién sabe, ¿no? ¿Cómo te has enfrentado a eso, por ejemplo, a la hora de distribuir los documentales o de proyectarlos? En esa etapa de las películas que luego no se piensa mucho. Sí, es complicado. Bueno, te digo, pues, con Memoria Oculta, eh, tuve la fortuna de estar también en Ambulante. Ambulante ha abierto, este, ha abierto, muchas, centros de, pues, lugares de proyección en el estado, en la República. Y eso me ayudó mucho a que Memoria Oculta tuviera, pues, visibilidad en centros culturales, escuelas, este, y también, pues, hubo festivales aquí en México, Ujú, donde estuvo, Guadalajara, bueno, y Ambulante, en el Festival de la Riviera, en Perú ujú, estuvo, y bueno, ganó en el Festival del Pueblo en Florencia, Italia. Es ujú. uno de los festivales más antiguos bueno, el festival más antiguo de Europa de documental. Que ese, pues, creo que fue también un premio que me ayudó mucho a darme seguridad de la obra que estaba haciendo. Es un festival en donde han estrenado, pues, muchos cineastas que yo admiro, Jan Rush Ujú, y demás, gente que había estudiado, justo venía de estudiarlos. ujú. Entonces, para mí fue muy bello estar en ese festival, y pues sí, ¿qué más te iba a decir? Eso. Y Sí. ahora, Ah, bueno, y bueno, con M también estuvo en Ambulante y estuvo en varios festivales y tuvo más proyección. Bueno, uno también reconoce que el cine documental, pues, es difícil. Es difícil, o sea, uno va, pues, al cine y no encuentra documentales. no, Pues qué no, o injusto, sea, qué desgracia qué tan desgracia, injusta de la sí. que a veces hemos hablado en este Sí, espacio, ¿no? pero dentro de todo, o sea, dentro de todo, creo que a las películas no les ha ido mal. O sea, Ujú, siento que han tenido su recorrido. No me podría quejar porque sí, sobre todo de Ambulante siento que ha sido donde más he ujú. podido, pues, también a platicar. Qué bonito ir a platicar de tus películas con el público ahí que acaba de verlas. Para ver qué cara ponen y ¿Qué todo, dicen? ¿Qué ¿no? ¿Qué preguntan? dicen? Eso es súper bueno para cuando estás empezando, bueno, siempre, pero cuando Claro. estás haciendo cine, pues está bien padre tener esa retroalimentación. Ujú, ujú. Y ahora, por suerte, las tienes en YouTube. Están en Muchísimas YouTube, gracias por sí, eso. M. Y Memoria Oculta. Memoria Oculta, Libres. libres, listas para Ya desde verlas. hace Qué muchos años maravilla. están ahí libres, Ujú, y pues duran cada una 60 minutos. ujú. Son pequeños largometrajes, pero
pues sí, o sea, uno tiene que ayudar también para que se vean, si no, ¿cómo? Pues si no las Ya. deja libres en YouTube, Ah, pues ya, ¿cómo? ya, Yo entiendo. siento, yo creo que en Sí. mí habrá casos en los que uno no quiere, pues está bien, Claro, debe pero haber de todo por ahí, pero YouTube es un hogar muy natural, ¿no? Luego para los claro, documentales, pues sí. sí, Yo he visto ahí cualquier cantidad de de millones de cosas, documentales, sí, 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 increíble, sí, claro. totalmente, Siempre se agradece que estén ahí, ¿no? claro, A mí me han preguntado muchas veces por mis documentales que si se pueden ver en YouTube, pero pues desgraciadamente como yo no soy el propietario, ahí ya. está el problema. Sí, a veces pues pasa Ajá, lo que pasa es que pues bueno, en el CCC también también. se permite pues Ok, en algún momento el CCC hacer también eso. tiene su pues porque también reconoce que es la única posibilidad también y además son obras con apoyo del gobierno, que Claro, también pues es claro. parte de Sí, sí, que sí, se comparte, pues que se comparta, que se vea. totalmente. Qué buena onda. Oye, y tu nuevo documental, entonces apenas vas a entrar en esta etapa. Bueno, ya lo estrenaste, Sí. vas a entrar ahora en la etapa de, pues, que se vea lo más posible, Sí, ¿no? exacto. Mira, pues sí, en el 27 cumple años, 100 años cumple Gabriel Ay, 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 ay. y ahora en el 26 pues cumple 60 años la película, el 100 años de soledad. Ajá. Entonces, pues sí, cuadro, Puede ser, cuadra será una gran ocasión para evocarlo. para evocarlo, para que conozcan pues también un Gabriel que es padre, que Sí. tenía recién cumpliendo los 40 años, que estaba también con mucha incertidumbre de sus obras, con Ujú. una familia, con sus hijos, o sea, ves a con Mercedes, que es increíble el personaje que vamos a descubrir en la película, Mm. que sin Mercedes yo creo que no se hubiera logrado nada. Eh, sí, conocer esta estructura de esta gran familia, abrir esas puertas. En el transcurso del desarrollo de la película, encontré un sueño medio inédito de Gabriel, Mm. que él comenta en una entrevista, y ahí lo van a ver, por ahí está Ujú. recreado. Entonces, pues siempre se traslada entre el mundo onírico y el mundo de la casa. Ujú. ¿Dónde Este, está la casa? la casa está Porque no, en, no caché ese la detalle. casa está en San Ángel, Ya, en San claro, Angelín, atrás claro. de Televisa. Ya, ya. Sí. Ya había escuchado, lo había escuchado ya referida, claro. Pues una casa famosa porque al final, bueno, La digámoslo casa la así. adquirió la fundación, Ujú. ahora pertenece a la fundación Miguel Limón, que es el presidente de la fundación. Él, junto con los patrones, adquirieron la casa Mm. para darle, para abrir hacia escritores jóvenes para hacer sus residencias ahí. Entonces, ha habido muchos escritores jóvenes que escriben en el cuarto de Gabriel, en el cuarto de Gabriel y de Mercedes, en el cuarto de visitas, en el cuarto de Rodrigo y Gonzalo, que se conoce a través del documental. Ya. Wow, es que un documental definitivamente puede servir para darse cuenta de cosas así, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. y qué bonita la metáfora así central, ¿no? Que es, que es la casa, que refiere a esta familia latinoamericana y muy normal y muy especial al mismo tiempo. Sí, No, bellísimo, qué bonito. Qué bonito que esas memorias, pues el documental pueda, pues, capturarlas así, ¿no? sí, 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 Muy bellos los señores, ¿no? Que se prestaron al juego también. sí, increíble la generosidad pues, para contarnos a partir sí, de esos años que vivieron de su infancia, ¿no? Que a veces te marcan muy valiente. Yo siento que es un acto de valentía cuando yo no he visto mi casa de la infancia, yo la dejé, no, porque no es la que vive mi mamá actualmente, era otra casa y yo la verdad no me animaría a ir. No sé por Mm. qué, siento que cambiaría lo que tengo en mi cabeza, bien Mm. o mal. Sí, Siento que podría despertar cosas. ya. Entonces creo que ellos fueron muy generosos a regalarnos esos momentos, de poder, la primera impresión después de un lugar en donde su papá escribió esta gran obra y cómo de ahí determinó toda su vida. Entonces, a veces hay películas que tardan, no sé, 20 años filmando y a veces películas que tardaron 50 años para solo grabar 3 días, ¿sabes? O sea, Sí. y eso lo vio muy bien Juan Villoro. Ujú. Juan es el de la idea original y él visualizó muy bien ese momento. Él sabía que si ponía a estos dos grandes personajes, Esa fórmula iba a esa fórmula iba a funcionar. funcionar. Ujú. Y pues muy, muy agradecida porque la fundación, tanto Miguel como los patronos y como Juan, y
en conjunto, Genei también, el coordinador de la Casa 100 Años, me apoyó para poder, pues, continuar con esta idea, porque al principio se pensó de otra manera y después, al hacerlo, surgió largometraje. Entonces, confiar, eso también, pues, me ayudó mucho en experiencia. También salir de lo personal, hacer mucha responsabilidad, porque la figura de Gabriel es muy grande. Sí, Entonces, es monumental. pero sí, creo que al Pero escucharlo bueno, al relatar, final no sí. es sobre él, su presencia obviamente lo permea todo, ¿no? Claro, pero es sobre otra cosa, ¿no? Eso es lo Sí, es sobre otra cosa, ya la importante. verán. Es Es sobre padre, algo, pues, yo diría, más importante. totalmente, totalmente, sí, Claro, pero sentir esa familia, que son los personajes, eso sí, sí, sí. wow, es muy bonito. Y qué importante, la verdad, tu proyecto, ¿eh? Y no hay muchos proyectos así, ojalá hubiera más, ¿no? Pues es la cultura, es donde se siente verdaderamente el peso y el valor de la cultura, ¿no? Que muchas veces, pues, no es que se nos olvide, sino que, pues muchas veces no tiene el suficiente apoyo, la suficiente resonancia, entonces muchas memorias, desgraciadamente, se van perdiendo, ¿no? Más que nada algunas, como gracias a esfuerzos geniales como el tuyo, ¿no? Pues queda algo ahí, decimos, ok, eso, ahí está, ¿no? Precioso, ¿no? Entonces eso pues me parece que es lo importante de este tipo de proyectos, ese valor que le dan a nuestra propia cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Y de una manera bien padre, o sea, sí se siente como una película pues totalmente, pues que se comunica con tus otras películas, yo siento, no solo en el tema de lo familiar, que sí definitivamente pues sí está ahí, pero también en pues como algún determinado minimalismo en el guión que pues es muy, muy bonito, ¿no? Que nos permite Sí. como clavarnos mucho en la película El y... dispositivo de la entrevista, que Ujú. también aparece, Sí, que es sí, sí. uno de los dispositivos que más me gusta usar. Ujú. Este, pero sí, que a veces no hay otra, no hay de otra, es esa Sí. o... Digo, hay recorridos, está también los recorridos, pero la Sí, entrevista de hecho está me muy gusta padre mucho. los recorridos, todo eso. Digo, no quiero contar todo Sí, porque apenas, ¿no? Pero bueno, no importa, o sea, nada como verla, por sí, sí, sí. supuesto. Pero sí, 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 los recorridos es un recurso súper bueno, yo creo también, en ese caso. Sí, sí, sí. Y las entrevistas, pues sí, yo muy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, las entrevistas son el mapa, el paisaje que hay adentro de las personas. O Totalmente. sea, tú ves la imagen de alguien y sí, qué bonito y todo. Pero todo lo que esa persona puede decir que ha vivido, que ha sentido, pues es un océano. Claro. Cada quien es El un testimonio, mar, sí. claro, un mar de humanidad. Y había un reto, fíjate, que en esa casa, porque ellos vivieron alrededor de casi 3 años, Mm. solo existe una sola foto de Guillermo Angulo, que aparece en la última parte. Ya, donde Solo hablan aparece. que la perspectiva y no sé. Este, Ah, bueno, creo que no. sí, bueno, ajá, justo Ajá. que hablan de que la foto había tomado desde el ángulo le dicen la cueva, al estudio donde escribió Gabriel Sueño y Ujú, Soledad. ujú, Y solo existe esa foto que aparece hasta el final del documental, aparecen fotos. Entonces era un reto porque muchos de los documentales a veces están sostenidos por la imagen de archivo ujú, y en este caso no existía. Entonces, pues había que repensar cómo articular ujú, la película. Entonces sí, fue algo muy, muy interesante de armar, de hacer. ujú, ujú, ujú. No, o sea, fluye totalmente, todas sus partes fluyen muy bonito y pues bueno, ya ese proyecto ya quedó, ya seguramente Sí, estarás pensando en lo que sigue. en lo que sigue. Ya otro día que platiquemos, que haya, ¿no? Que estemos en el siguiente capítulo de nuestras vidas, pues nos vas a Sí, contar seguramente de tu siguiente película. sí. Obviamente estás pensando en algo nuevo, ¿no? O Algo sea, nuevo, sí. eres ese, o sea, tú ya entregaste tu vida al cine, ¿no? O sea, vas a Sí, hacer una tras otra, ¿no? pues sí. O algo así. O sea, yo, De yo deseo momento. eso. Sí, sí. Sí, tú sabes que a veces las películas requieren que tú cambies. O Ujú, sea, porque uno tiene una idea, yo traigo una idea desde hace tiempo de fotografiar, de documentar mi ciudad. ujú. Pero a Ah, que es muy veces, bella, ¿no? Todo. ajá, con sus Todas problemáticas, sus con cosas, todas sus ok. cosas, Con su lado B con su también. lado B. Entonces había estado por un momento en el que pasaba por un periodo de a lo mejor muy oscuro de cómo pensaba la escuela. También, no, no es cierto, la ciudad. Entonces, pero pasa el tiempo y tú vas cambiando, entra otro proyecto, te cambia muchas formas de pensar y luego regresas a ese proyecto
Y pues para eso ya pasaron 7 años. Entonces, a veces no es que tienes que estar preparado para levantarlo. Hay algunas partes que no has aprendido hasta... ya me siento con más fuerza de ir a fotografiar lo que necesito. Y me ayudó mucho la película de La Casa para darle continuidad a esto. Entonces, sí, a veces es algo que tenemos como documentalistas, cineastas, de sentir que tenemos como esta presión, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Porque muchos te preguntan, ¿qué viene después? ¿Qué vas a hacer después? Pero tienes que confiar que a veces hay cine que no es justo cada año. Digo, si se puede y tienes pues la mente y la capacidad económica para hacerlo, pues adelante, pero si no, hay que esperar que tú mismo cambies que vayas madurando, que tu mismo personaje como cineasta cambie para que puedas dar otra perspectiva de lo que estás viendo. Entonces eso a veces lleva su tiempo, pero sí, yo estoy consagrada al cine y a la fotografía fija. O sea, a mí la fotografía pues es algo que no suelto. Y también estoy en esto de galerías y imprimiendo, que me encanta imprimir mis imágenes, montarlas, verlas. Es otro lenguaje, pero parecido. No, claro, qué padre. ¿Libros de fotografías te gustaría hacer? Libros, sí, claro, Con tus con mis fotos. obras Claro. y también de otros artistas. También me gusta involucrarme con las obras de otros artistas, de otros fotógrafos y también me gustaría, pues apoyar a veces en exposiciones y cosas así, o sea, eso también me late mucho, la gestión. Ujú. Qué padre. Digo, te lo pregunto porque sí, como que sería difícil imaginarte no haciendo algún proyecto así, ¿no? Tienes Sí, este talento y has imbrincado el cine tanto en tu propia vida también, que pues ya son como uno mismo, ¿no? sí, También. Ujú. sí, ya tomas decisiones a partir pues sí, mm, pues decisiones de vida que primero pues antepones tu oficio. Sí. Hay cosas en las que dices, no, esto no, porque pues a lo mejor me va a amarrar demasiado las manos para poder continuar, ¿no? A veces decisiones que uno va teniendo que decidir, esto no, esto sí, este, porque a mí me da mucha satisfacción el cine, o sea, también me ha dado mucho sufrimiento, pero me ha dado más satisfacción, entonces, pues quiero que mi vida sea disfrutable con las cosas que amo hacer, y amo tomar fotografías, crear historias, pensar en secuencias, eso Ujú. todo el día estoy, y me encanta dar clases, que también es algo que me gusta mucho. Me gusta ver, escuchar los proyectos de los alumnos, alumnas, enseñarles lo que yo vi, lo que a mí me cambió. Entonces, de esas cosas sí. Entonces sí, no me muevo de ahí, a menos de que llegue a otra cosa pero no creo, o sea, quién sabe, no sé. Somos muy afortunados, es muy Sí, bello esta época el donde el oficio, sí, cine es lo que es, ¿no? sí, Que tenemos estos gadgets que capturan ya sé, fielmente las cosas. Es muy bonito. sí, Y yo creo que aquí, bueno, para los que y las que nos ven, que probablemente sean algunos jóvenes que están empezando en este camino, ¿no? De escribir sus guiones, de pensarse como cineastas. ¿Tú crees que les pudiéramos decir algo que les claro. algún tipcito que les pueda, que Yo nos pueda ayudar? Sí, yo los invito, bueno, una de las cosas como prácticas es clavarse con la fotografía, conocer los dispositivos, o sea, si uno trae un celular, y este celular trae cámara, pues conocer todo lo que te puede dar o no dar esa cámara. Pensar en cine, ¿qué es? Pues pensar en la luz, cómo se ve la luz, cómo se mueve la luz, cómo esa luz impacta en el rostro de alguien, los gestos, cómo se mueve, qué piensa, qué dice, o sea, cómo vas. eh, pues sí, yo a veces pues estoy en una reunión, por ejemplo, y sin duda, pues a veces uno piensa, oye, ese es un personajazo, ese podría ser un gran personaje. O sea, como no dejar de alimentarte de tus propias experiencias para llenarlas en el cine. Eso pues sea como sea, no sé si sea muy rentable, pero por lo menos se vuelve interesante tu día a día, que a veces es insostenible, estamos sobresaturados de demasiada información, estamos en un consumo constante, en el consumo inmediato. También a veces uno ser muy consciente de cómo está reprogramando su cerebro, que tanto sí, porque también uno no se puede detener, uno tiene que fluir, pero con conciencia, decir, bueno, si ahora cómo hacer que los discursos no sean tan inmediatos, cómo hacer que el otro se espere y me dé tiempo para explicarle algo, ¿no? Entonces, pues sí, muchas cosas en este 2026.
Claro, sí, ¿no? Y la mente del cineasta tiene que estar con muchas cosas en simultáneo, ¿no? Sí. Es la cosa de hacer Ver cine de películas. los otros, eso ayuda Ujú, mucho. ujú, Ver el cine de ujú, los otros, ver el cine de nuestros congéneres, de ir a ver qué hacían los otros estudiantes cuando estaban estudiando cine, o ir ahí en el CCC, no sé si en el web, pero seguramente sí, está la biblioteca, tiene una ujú, filmoteca, ¿no? claro. Entonces, pues ver, yo me acuerdo que yo me clavaba viendo ficciones unos y cosas Mm, así, y me ayudaba mucho porque uno también aprende tanto de las virtudes como de los errores. Entonces eso claro. ayuda mucho. Y bueno, cuando doy clases, pues me aviento un montón de cortes y cosas así de entrevistas y eso me encanta. Te Mm, ayuda, me alimenta mucho. mm. Sí, Qué chido. sí. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí, No, por al contrario, Arturo. compartirte. Muy emocionante platicar contigo y ver tus películas que quedan aquí muy recomendadas a nuestros escuchas. Quedan muy recomendadas, ¿no? Quedarse pensando en lo que se ha platicado aquí, ¿no? Sí. Son cosas que importan, la verdad, o sea, vienen desde la experiencia y desde un lugar donde has logrado cosas, pues muy bellas. Gracias, Arturo, por verlo así. Y Sí, sabes que totalmente. la admiración es mutua. No, hombre. Y qué chido. Gracias por este proyecto y larga vida. Gracias, igualmente, que estés súper bien, que sigan excelentes esos proyectos, ¿no? Que te sigan llevando a lugares nuevos, ¿no? Porque cada vez vas recorriendo, ¿no? Como una oscuridad, algo que descubrir y ya conquistas un lugar, entonces ya vas hacia otro. Sí, eso justo, este consejo. eh, pues sí, creer en la intuición y seguir haciendo, o tomarse el cine muy en serio y no soltarlo para todos. Pues muchas gracias por tu presencia y por tus películas. Gracias, Arturo. Hasta la próxima, gracias por escucharnos.